Vamos a comenzar con el tema 11, que son los cuerpos geométricos y áreas de figuras planas. Clasificación de los cuerpos geométricos. Recordamos de cursos anteriores, poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros son aquellos cuerpos que todas las caras son planas, por ejemplo, el cubo, el prisma, la pirámide. Los cuerpos redondos tienen sus superficies curvas, el cilindro, el cono, la esfera. Aquí vemos una clasificación de ello, todo lo que hemos visto anteriormente junto con un dibujo, el cubo, el prisma, la pirámide, los cuerpos redondos, cilindro, cono, esfera. Recordamos los elementos de los cuerpos geométricos. En los poliedros, el puntito es el vértice. La arista, que es la línea que une dos vértices. Luego tenemos las caras laterales, que son las figuras planas. Y por último, las bases. En los cuerpos redondos tenemos la base, el vértice y una cosa muy importante, que es la superficie lateral curva. Vamos a definir cada uno de los elementos anteriores. El vértice, que es el punto de unión de dos o más aristas. La arista, que es la recta que une dos caras de un poliedro. La cara, cada una de las superficies que forman o limitan un poliedro. La base es la superficie sobre la que descansa. Y la superficie curva, que es la cara de un cuerpo redondo. ¿Qué es el área de los paralelogramos? Pues es la medida de su superficie, es decir, lo que ocupa el desarrollo de cada paralelogramo. Aquí tenemos un ejemplo de desarrollo de un poliedro, en este caso un poliedro hexagonal, donde vemos todo lo que va a ocupar ese desarrollo, esa superficie, y de un cuerpo redondo de un cilindro. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular las áreas de cada uno de los cuerpos que hemos estudiado? Pues para calcular un cuadrado es lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. De un rectángulo es base por altura. De un rombo, la diagonal mayor, que es la que mide más, por la diagonal menor, partido todo ello por 2. Y del romboide, base por altura. Tenemos que tener mucho cuidado y diferenciar el área y el perímetro, puesto que no es lo mismo. El área es la medida de superficie y se calcula en metros cuadrados. Y el perímetro es la suma de la longitud de todos los lados y se calcula en metros. Aquí tenemos algún ejemplo en concreto de cómo calcular el área de un cuadrado y el perímetro de un cuadrado. Para calcular el área, como hemos dicho, aplicamos la fórmula. El área es igual a su base por su altura, pero en este caso, como son iguales, es lo mismo que decir lado por lado, que es igual que decir lado al cuadrado. Para calcular el perímetro, también aplicamos la fórmula, que nos dice que es igual a la suma de todos sus lados. En este caso, como miden lo mismo, sería igual que decir 4 por lo que mide uno de los lados. Vamos a ver el área de un triángulo, que como veis es la base por la altura y todo ello partido por 2. ¿Por qué partido por 2? Porque si nos damos cuenta, un triángulo es la mitad de un rectángulo. Y al lado vemos un ejemplo de cómo calcularlo, siendo B la base, que en este caso mide 6 centímetros, H la altura, que mide 3 centímetros. Aplicamos la fórmula 6 por 3 partido 2.
si no nos hemos equivocado, 9 centímetros cuadrados, porque es el área. El área del círculo, su fórmula es pi por el radio al cuadrado. Y igual que antes, tenemos un ejemplo de cómo se calcula. Tenéis que calcular el área de este círculo sabiendo que su radio son 9 centímetros. Pues solo tengo que aplicarlo. Pi, que es 3,14, por 9 al cuadrado, que es 81, y al hacer este producto nos da 254,34 centímetros cuadrados. Insistimos, áreas, cuadrados.